Para lo que muchos consideran una acción sorprendente, el Gobierno Nacional esta semana entregó un documento a la Fiscalía General del Estado. Un documento en donde aparentemente forma parte del diario de Raúl Reyes, el segundo de las FARC que fue asesinado el 1 de marzo en Angostura. Este es un tema muy importante para el país y sobre todo para el Gobierno Nacional. Por tanto, el ciudadano ha decidido invitar en esta circunstancia al ministro de Gobierno, Gustavo Yalc, para comentar y conversar sobre este asunto que para muchos es un tema muy sorprendente y una decisión que todavía lo está asimilando el pueblo ecuatoriano. Ministro, bienvenido a Ciudadano TV. ¿Cuáles fueron las razones básicas para que ustedes decidan entregar a la Fiscalía este documento que va a ser estudiado y analizado? Marco Antonio, gracias por la invitación. Sí, en efecto, este hecho es un hecho muy importante, pero que justamente tiene como fundamento el compromiso absoluto del Gobierno Nacional con la verdad, con la justicia, con la total transparencia, con el hecho de que no hay nada que ocultar y que por lo tanto tiene que investigarse todos los hechos relacionados con el tema de Angostura en profundidad y con todos los hechos relacionados con ese tema. El documento llegó a conocimiento del Gobierno Nacional porque el tema de Angostura es un tema permanente sobre el tema de seguridad y por lo tanto instancias de investigación en el área de seguridad están siempre alertas sobre ese tema y llegó a conocimiento del Gobierno en la instancia política este documento y de manera inmediata la decisión fue, este no es un documento que el Gobierno lo mantendrá en secreto en un cajón, este es un tema que debe ser puesto en conocimiento de la justicia. La pregunta del millón es ¿cómo y cuándo reciben ustedes este documento? Sí, como le decía hace un instante, el tema de Angostura es un tema muy importante, en el que hay investigaciones abiertas, tanto en la Fiscalía, en la función judicial, como en las instancias del Estado, e incluso la Comisión de Transparencia y Verdad, conformada para el efecto. En el marco de esas instancias, llegó a conocimiento del Gobierno este documento, que es una copia de un supuesto diario de Raúl Reyes. De todas maneras, aunque sea una copia, que hay que verificar justamente si corresponde a una copia de un original del autor al cual se le atribuyen esas líneas, de todas maneras es un tema que tiene que ser investigado y que se lo haga de la manera más transparente a través de la instancia judicial. ¿Por qué deciden entregarlo en estas circunstancias, en esta semana? Porque lo conocimos en estas circunstancias y en esta semana, el día lunes, y por lo tanto inmediatamente se analizó el tema, se analizó con el presidente de la República y el día miércoles fue presentado a la Fiscalía el documento y es una instancia judicial independiente, autónoma, que hará los análisis que corresponden. No es más, la copia de un documento no es una prueba, pero es un documento importante, porque un documento que debe ser analizado. Además no es un simple documento, es un documento que tiene muchas revelaciones, en donde sin lugar a dudas, y como usted lo ha leído, se trata de implicar al gobierno ecuatoriano, el presidente Correa, en acciones reñidas con la ley. Marco Antonio, es un documento que es analizado con mucha seriedad, con mucha altura, y por supuesto con toda la transparencia que debe corresponder a un tema de esa naturaleza. El presidente de la República no está relacionado con los hechos que ahí se relatan, desconoce absolutamente cualquier hecho que ahí se haya mencionado. Es parte del hecho de negar cualquier vinculación. Por supuesto. El presidente de la República no ha enviado emisarios, como ahí se dice, no ha enviado ningún tipo de emisarios para tener alguna tratativa específica de presencia de las FARC en nuestro territorio. Al contrario, el presidente de la República ha sido siempre categórico en manifestar que en nuestro país no se tolera la presencia de grupos regulares o irregulares de fuerzas extranjeras. Queremos un país libre, soberano y que está haciendo unos esfuerzos muy fuertes en nuestra frontera norte, producto de que somos una víctima más de un conflicto que no es nuestro, que esperamos que Colombia lo resuelva. Hacemos un gran esfuerzo a nivel militar, a nivel policial, para mantener la seguridad de nuestras fronteras, para detener esos efectos nocivos de nuestro territorio de un conflicto que no es nuestro. Porque, ministro, recuerda usted que el ex ministro Santos, hace pocas semanas, había dicho que faltan muchas cosas por seguirse revelando. La prensa había especulado también sobre el contenido de este supuesto diario de Raúl Reyes. Inclusive un periodista ecuatoriano, Arturo Torres, del diario El Comercio, había hecho a través de un texto, El Juego del Camaleón, algunas revelaciones que incluían partes de este diario. Entonces, se podría decir que algunos eventos relacionados con el diario ya se conocían con anterioridad. Puede ser que algunas personas lo conocían. A nosotros nos parece que lo serio, que lo responsable, es que si se conoce información relacionada con estos hechos de Angostura y todos los hechos relacionados con Angostura,
se los ponga en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. No nos parece que un tema de tanta trascendencia debe manejarse a través de filtración de información o de proveer información que luego ni siquiera se sabe muy bien de dónde sale, sino que específicamente sean las autoridades judiciales quienes analicen los casos y lo hagan con los análisis correspondientes, con toda transparencia y con toda seriedad. Así que esa es la posición del Gobierno Nacional. Y nosotros hacemos esfuerzos muy importantes para garantizar nuestra seguridad como país y también hacemos todos los esfuerzos para que brille la justicia y la verdad en todos estos aspectos. Ministro, ¿con esto se quiere decir o quiere darse a entender que el gobierno está marcando distancia con estas supuestas relaciones que algunos medios de comunicación lo habían establecido, especialmente de Colombia, ya desde hace varios meses atrás, a raíz del tema de Angostura y del rompimiento de las relaciones con Colombia? Sí, Marco Antonio, no se trata de marcar distancia con algún supuesto acercamiento a las FARC. Nunca ha habido ningún tipo de acercamiento, al contrario, como incluso lo reflejan actas del COSENA, actas confidenciales que el presidente de la República en su momento pidió que justamente se hagan públicas, en las que claramente hay una posición muy firme del gobierno nacional en garantizar que en nuestro territorio no existan movimientos irregulares. Porque también, entonces, podríamos decir con los involucrados, porque estamos hablando de que en estas 20 hojas aproximadamente que fueron entregadas, se habla específicamente de 4 actores, de Gustavo Larrea, de Ignacio Chauvin, el tercer miembro es Brito y el otro, el que falleció, Ayala. Que algunos de ellos eran miembros del gobierno, por supuesto, ministros del gobierno del presidente Correa. El tema es un compromiso total con la verdad, la transparencia, el hecho que el presidente de la República y el gobierno no han enviado ningún tipo de emisarios para tratativas de las FARC y su presencia en nuestro territorio. Esto es absolutamente desterrado, negado radicalmente por parte del presidente de la República y el gobierno nacional. Es un tema de un compromiso con que se investigue absolutamente. La justicia y la verdad no involucran ni proteger a nadie ni perseguir a nadie, sino que objetivamente los hechos sean analizados y que se analice si ese documento es verídico, si ese documento es realmente una copia de un documento original. Eso tiene que investigarlo la Fiscalía. Nosotros no podemos tampoco dejarlo en secreto y en oculto, un documento que hemos tenido conocimiento, y la Fiscalía analizará si el documento realmente corresponde al autor al cual se le atribuye y si lo dicho ahí tiene algún viso de veracidad o responden a sus reflexiones que no corresponden a una realidad verificable.